Bendito Dios, Padre del cielo, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, en Casa de Oración San Diego. Gracias por la vida del pastor Vicente, de los servidores, los líderes encargados de esta congregación. Y te pido, Señor, que tu palabra, mi Dios, encuentre su propósito en cada corazón, Señor. Hemos venido a aprender tu palabra, hemos venido a celebrar, Señor, juntos este día de acción de gracias, que sabemos que aunque no es un día solamente, mi Dios, pero lo tomamos en cuenta para aprender más de tu palabra, Señor. Ayúdame y dame sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acompáñame en su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versículo 11. Yo voy a compartir un tema que se va a titular Frutos de agradecimiento. ¿Cómo se llama el tema? Frutos de agradecimiento. El agradecimiento es algo que como cristianos debemos de tomar muy en cuenta. Es decir, la vida cristiana consiste en ser agradecidos, primeramente con Dios, y luego como resultado de nuestro agradecimiento hacia Dios, eso también se muestra hacia los demás. Es decir, el agradecimiento, la gratitud, que es lo mismo, tiene que demostrar un fruto de servicio, de generosidad, de perdón, de vivir como Cristo vivió. Esos son los frutos del agradecimiento. Y aunque nosotros entre seres humanos no debemos exigir gratitud, ¿verdad? Que no debemos, a menos que sea un padre instruyendo a su hijo, le dice, tienes que ser agradecido. Pero entre nosotros no nos demandamos gratitud. Es decir, si te hago un favor, al otro día no te llamo, tienes que ser agradecido y pagarme con el mismo precio o el mismo favor. ¿Verdad que no se demanda gratitud? Sin embargo, Dios sí demanda gratitud. Dios sí espera que nosotros seamos agradecidos. Y ahí cambia la cosa. Vamos a leer un texto para ver algunos ejemplos. La Biblia está llena de historias donde muchas mujeres y hombres vinieron, se acercaron con Jesús por agradecimiento. Un ejemplo de eso, conocemos a la mujer que quebró el frasco de alabastro del perfume de nardo que costaba el valor de un año de trabajo, comprar un perfume, imagínese usted, y lo quebró en los pies de Jesús, lo derramó, lo ungió con ese perfume. Y sabemos que es un acto de agradecimiento. Bueno, en Lucas 17 es una historia acerca de 10 leprosos. Ustedes que leen la Biblia me imagino que conocen esta historia muy bien, pero quiero ver algunos detalles acerca del agradecimiento y cómo Dios espera de nosotros que seamos agradecidos. En Lucas 17, versículo 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, dice, pasaba entre Samaria y Galilea. Estaba atravesando entre Samaria y Galilea. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 leprosos. Ahora bien, la lepra en la Biblia es figura, es una imagen del pecado. Representa el pecado espiritualmente hablando. Es decir, no sé si todos conocen lo que es la lepra. La lepra es una enfermedad muy horrible, difícil. La lepra es como si fuera alguien que se está, y perdone la palabra, pero no hay otra forma de explicarlo. Es como si un ser humano vivo se estuviese pudriendo estando vivo. Se le pueden caer los miembros, se te caen los dedos de las manos y no lo siente. Huele mal, comenzamos a perder la sensibilidad. Y si conectamos la lepra en sentido espiritual, se parece mucho al pecado. Porque en tiempos bíblicos, el que tenía lepra era segregado, era excomulgado, es decir, tenía que salir del pueblo porque era una enfermedad que se transmitía, era contagiosa. Entonces, cuando alguien tenía lepra, esa persona prácticamente perdía su vida. Se tenía que alejar de la sociedad, de sus seres queridos, y aparte de eso se estaba pues muriendo lentamente. El pecado hace lo mismo. O sea, aquí vemos que hay 10 leprosos, es una enfermedad incurable. Ellos entendían que si eran sanados, no es porque alguna buena medicina los sanó, sino porque un milagro de Dios los había sanado. Quiero que noten lo que dice aquí. Dice, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales
se pararon de lejos. ¿Sí entienden por qué, verdad? O sea, no se podían acercar a nadie. Dice el verso 13. Dice, y alzaron la voz, estaban lejos, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice, cuando él, aquí él es Jesús, los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Ahora, bien rapidito, cuando en el libro de Levíticos podemos ver esta imagen un poco más clara, pero cuando alguien tenía lepra, era una enfermedad en progreso, es decir, iba empeorando lentamente. Y según el libro de Levíticos decía que si por ejemplo la lepra no mostraba como cosas blancas, por así decir, una evidencia de blancura en la piel, pues todavía era tratable. Pero ya cuando comenzaba a brotar cosas blancas como si fuera nieve, pues ya tenían que segregarlo y ya no había forma de sanar. Pero había un proceso donde el sacerdote se encargaba de examinar la lepra, a ver hasta qué estado estaba esa lepra y ver si había sanidad o había alguna solución con esta persona. Por eso Jesús, apelando a la ley, les dice, vayan con el sacerdote, para que el sacerdote los vea, a ver si pueden, ¿verdad?, ser sanos y retornar a su vida cotidiana. Pero fíjense lo que dice. Dice, escuche lo que dice Jesús, vayan ¿donde quién? Donde el sacerdote. Escuche lo que dice. Y aconteció que mientras iban, quiero que noten que no habían llegado todavía. Mientras iban, fueron limpiados. Y aquí limpiado significa 100% se le fue la lepra. Dice entonces ¿cuántos leprosos había aquí? Eran 10. Dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Los otros 9 eran judíos. Dice el versículo 17, aquí Jesús, noten, va a reclamar la ingratitud de los otros 9. ¿Sí están conmigo? ¿Están poniendo atención? Escuche lo que dice. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Aquí Jesús está reclamando algo, ¿verdad? Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Aquí gloria a Dios es gracias. Darle gracias a Dios. Usted conoce el texto de Romanos que dice que aquellos que entraron en idolatría, tenían la verdad con su injusticia y comenzaron a adorar imágenes, se hicieron ideas de imágenes, dice, y no le dieron gracias al Creador. Es decir, nada más con nosotros tener la vida que Dios nos ha dado es suficiente para vivir de manera que agradecida, ¿sí o no? Bueno, eso es nada más el hecho de haber nacido, nada más eso. Imagínense ahora Jesús. No, es tremendo, mis hermanos. Dice Jesús, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? Dice, ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y fíjense lo que dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, Jesús aquí dice, ahora para ir entendiendo, aquí Jesús hizo un milagro ¿a cuántos? 10, ok, muy bien. Pero ¿cuántos de los 10 se salvaron? Ahora, notan que la Biblia habla de un milagro, o sea, una fe para milagros, no necesariamente tiene que ser fe para salvación. ¿Sí lo notaron? Porque el que volvió dando gracias a Dios, glorificando a Dios, ese fue salvo. Le dijo, tu fe te ha salvado. Es decir, una evidencia de la salvación, mis hermanos, de que somos cristianos verdaderos, es la gratitud. O sea, imagínense un cristiano malagradecido, un cristiano que fue limpiado por la sangre de Cristo. El Creador derramó su sangre, nos salva y vivimos de manera ingrata, hermanos. Eso es incongruente. O sea, aquí es importante, mis hermanos, entender que hoy vivimos en una generación que piensa que lo merece todo. No sé aquí, a lo mejor en San Diego no, pero en Nueva York la gente ni permiso pide. A las personas tú le agarras la puerta para que entren por un lugar y ni gracias te dicen.
ya ni las gracias. Hace años atrás, cuando predicábamos de la gratitud, criticábamos de que la gente piensa que gratitud es dar gracias en palabras. Hermanos, estamos en tiempos que ni las gracias ya. Y la iglesia no debe ser así. No debemos de ser así. ¿Están de acuerdo? Bueno, hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, la mayoría de las personas, especialmente los jóvenes, están perdiendo lo que se conoce como buenos modales. Desde niño nos han enseñado que cuando alguien nos hace un favor, debemos de decir ¿qué? Gracias. O sea, es una palabra muy sencilla, pero cuando el padre le enseña al niño desde los 2, 3, 4 años y le enseña a dar gracias, al principio el niño entiende que es una palabra mágica a lo mejor, o que nada más lo está haciendo por obedecer. Pero a medida que va creciendo, se le va enseñando, instruyendo lo que significa ser agradecido. Y Dios quiere que seamos agradecidos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque un cristiano agradecido es como si fuera un canal de Dios abierto. Es un canal de Dios en servicio, en generosidad, en perdón, etcétera, etcétera. Hoy hemos perdido aún lo más mínimo del agradecimiento. Dar gracias nada más, decir gracias. Bueno, me imagino que aquí en San Diego no es así, pero en Nueva York la gente ya, tú puedes hacer el favor que tú quieras y ya ni gracias dan. Bueno, a través de los tiempos hemos rebajado el agradecimiento a una simple palabra de gratitud. El mundo, por ejemplo, se encierra en un día, y no diciendo que todos son así, pero culturalmente hablando, la costumbre, ¿no? De que el día de hoy, ¿verdad? El último jueves de noviembre, se celebra el Día de Acción de Gracias. Y algunos quieren ya que el pavo se vaya a dormir para que amanezca y sea Black Friday, ¿verdad? Y salir a las tiendas a comprar. Ni siquiera ya se toma ese momento para reflexionar y dar gracias a Dios. Qué bueno por los cumpleaños es una vez al año. Qué bueno por el Día del Amor, ¿verdad? Algunos celebran el San Valentín. Qué bueno por el Día de las Madres, el Día del Padre. Y qué bueno por el Día de Acción de Gracias. Pero como cristianos, nosotros debemos de practicar el amor. ¿Cuántos días del año? Todos los días. ¿Cuántos días del año debemos de honrar a nuestros padres? Todos los días. ¿Cuántas veces debemos de ser agradecidos durante el año? Todo el tiempo. La gratitud no debe ser algo de un momento. La gratitud debe ser algo de estilo de vida. No es que me sentí agradecido ayer, no. Soy una persona agradecida, gracias a Jesús. Esa es la idea. Somos agradecidos. Debe ser parte de la identidad cristiana. El amor, como dije, es de todos los días. Honrar a nuestros padres debe ser todos los días, como también la gratitud debe ser todos los días. Ahora, aquí viene un ejemplo práctico, porque cuando alguien es quejumbroso, murmura, nada le satisface, siempre es por un sentido comparativo. Cuando tú, por ejemplo, dices, me estoy quejando porque no tengo esto, ¿verdad? Bueno, cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, ignoramos todo lo que sí tenemos, ¿sí o no? Y no sé por qué, a lo mejor es mágico, pero cuando alguien se está quejando de algo muy difícil y luego otra persona te llama y está pasando por algo peor, ¿qué sucede? Es como mágico, como que se va la queja, ¿sí o no? Y decimos, yo pensé que la estaba pasando mal. Pero piense por un segundo, dele un poquito de mente a eso. ¿Por qué si yo veo un problema en mi vida, me estoy quejando, pienso que me estoy muriendo y luego alguien está peor que yo y me alivio? ¿Ya me siento mejor? Es por eso que la Biblia dice, no se olviden que vuestros hermanos están pasando por lo mismo a través del mundo. Prácticamente no nos encerremos en nuestro dolor nada más. Porque aunque sí es cierto que pasamos momentos muy duros, difíciles, no somos los peores ni los únicos. Y muchas veces ayuda en ese momento de dolor a enfocarnos en el dolor de los demás. Y se va la queja, se va la murmuración. Pregunto, ¿qué es la gratitud o qué es el agradecimiento? Bueno, la gratitud nace de lo que conocemos como gracia. Podemos decir también favor. Es decir, una persona agradecida es alguien que ha recibido un favor que otro le hizo, sin pedirlo, sin merecerlo a lo mejor.
y naturalmente debe de haber una respuesta de gratitud. Yo no sé si usted, como la mayoría de los que estamos aquí, vinimos de otros países. Alguien en algún momento nos extendió la mano. Levanta tu mano si alguien te extendió la mano en este país. Alguien te hizo un favor en el momento más necesitado. Bueno, es importante porque a veces uno dice, no, es que tal persona no se merece esto o aquello. Y tal persona no se merece mi perdón, o no se merece mi servicio, o no se merece que yo le dé esto o aquello. Pero nuestra vida cristiana, hermanos, es en medida a lo que Jesús hizo por nosotros. En esa misma medida correspondemos a los que no lo merecen. La gratitud o el agradecimiento es un fruto que nace de haber recibido algún favor, escuche bien, inmerecido e impagable. Si yo les pregunto, ¿cuánto usted dio por su vida? ¿Cuánto pagó? Nada. Dios les regaló la vida. Es un regalo en gracia. Es decir, el agradecimiento viene a causa de haber recibido algo que no merecemos, pero que a la misma vez es algo que no podemos pagar. Yo recuerdo cuando en esos días mi mamá se fue con el Señor, ya el Señor la que me crió es mi abuela, pero digo que es mi mamá porque me crió. Yo recuerdo en el 89. Yo nací en este país, pero me fui muy pequeño a vivir a la República Dominicana. Y por situaciones mayores entre mis padres tuvieron que mandarme a casa de mis abuelos. Y yo recuerdo cuando mis abuelos me recibieron en la casa. Usted sabe que cuando le van a dejar atender un niño a alguien, como que por ahí sale una carita como que, ay, ¿me lo va a dejar a cuidar a mí? Como que sale esa queja, ¿no? Y yo recuerdo que mis abuelos, su cara fue como que llegó un hijo, no un nieto. Nunca me sentí como nieto. Mis abuelos tenían 9 hijos y con mi hermana y conmigo eran 11 y nos criaron a los dos. A mi hermana desde los 7 meses, a mí desde los 8 años. Yo recuerdo cuando yo entré en mi rebeldía de adolescencia, cuando llegó esa edad de la rebeldía, que yo quería hacer mi voluntad. Un día le dije a mi abuelo, me voy de la casa, le dije. Y mi abuelo se enojó y luego le dije algo que lo hizo casi explotar. Le dije, y te voy a pagar todo lo que hiciste por mí. Yo les pregunto, ¿será que un hijo le puede pagar lo que un padre hace por sus hijos? ¿Hay forma de devolverle lo que gastó? Hermanos, recordemos esto, la crianza en este caso no es un préstamo. Cuando mis abuelos me recibieron, no lo hicieron en el sentido, lo vamos a criar, pero cuando cumpla 20, le vamos a sacar la cuenta. ¿Verdad que no existe eso? Pregunto, ¿verdad que no existe eso? Bueno, mi abuelo, cuando yo le dije que me iba, se enojó. Cuando le dije que le iba a pagar lo que hizo por mí, se triple enojó. Porque es un insulto a su cara, es un insulto porque no hay manera, aunque yo le dé $1,000 millones a mi abuelo, a mis abuelos nunca le pagaría lo que hicieron por mí. ¿Saben por qué? Porque en el momento que yo más necesitaba un cuidado paterno, materno, ellos dijeron, sin interés, yo lo hago. En el momento de necesidad. En el momento que nosotros estábamos camino a la perdición, y no había nada, ninguna manera de ser salvos, el Creador dijo, yo bajo, yo desciendo, yo lo hago. Y por eso vivimos eternamente agradecidos con nuestro Dios. La gratitud, mis hermanos, es algo que nunca se exige, pero que a la misma vez se espera. La gratitud es algo que nunca se exige, pero siempre se espera. Los padres no esperan o no piden que los hijos sean agradecidos con ellos, pero siempre lo esperan. Hay un salmo muy bonito, Salmo 127, que dice que así como el guerrero llena su aljaba de flechas, así los padres llenan su aljaba de flechas. Y tiene el sentido de que en esos días no había plan de retiro y las flechas son los hijos. Y usted sabe que un guerrero tenía que preparar su flecha. Tenía que afilar el palo, las plumas, la parte puntiaguda para que den el blanco. Y la idea era que cuando un padre cría bien sus hijos y los lanza como flecha al mundo, los hijos no se olvidan de sus padres. Fíjense qué tremendo, ¿no?
Por ejemplo, todos hemos escuchado el dicho que dice, debemos dar sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Bueno, ese es el amor de la Biblia, amor bíblico. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Creo que todos, ¿no? La misma palabra de Dios nos instruye a que cuando hagamos un bien, que no esperemos nada a cambio, que no lo hagamos por interés, porque entonces ya no sería favor, no sería gracia, no sería amor, sería negocio. Si necesitas comer algo un día y te doy de comer y luego espero que me lo pagues, no fue un favor, te vendí un plato de comida prácticamente. Bueno, un ejemplo de esto lo podemos ver cuando ofrendamos. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé, fíjense, dé como propuso en su corazón. Fíjense, aquí vemos que cuando nosotros no solamente ofrendemos en la iglesia, sino también a cualquier otra persona, aunque el texto se refiere a la ofrenda de la iglesia, fíjense, es algo que nace de cada cristiano. Tiene que nacer, debe nacer del cristiano. No tiene que estar el pastor desde aquí martillando las ovejas para que den. Nace de la gratitud. Dice, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué damos con alegría? Porque Él nos dio primero. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Todo lo que le podemos dar a Dios, sea lo que usted me diga, Él lo dio primero. 1 Corintios 13, no tienen que buscarlo, dice, el amor no busca lo suyo. O sea, si busca lo suyo no es amor. El amor se da sin esperar nada a cambio. Bueno, recordemos lo que Jesús reclama de estos 10 leprosos. Les dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Jesús está reclamando aquí. No hubo quien volviese de los 9 y les dé por lo menos las gracias a Dios. Bueno, aquí notamos una actitud de merecimiento. Hay personas que piensan que lo merecen todo, que hay que dárselo todo, que el mundo es de ellos. Y yo sé que los cristianos que estamos aquí no somos así. Jesús esperaba que los 10 leprosos, mis hermanos, regresaran mostrando agradecimiento hacia Dios por el milagro recibido. Recordemos que la lepra era algo incurable. La lepra no solamente era incurable, sino que nos privaba de la vida. Tenían que estar alejados de sus seres queridos. Que aquí lo que entendemos es que cuando Jesús los limpia, los sana, le estaba prácticamente devolviéndole la vida a cada uno de estos hombres. Iban a volver a casa, iban a retomar su vida social, iban a volver a vivir como seres humanos. Y ni las gracias le dieron a Dios. A través de la palabra de Dios notaremos que Dios sí espera de nosotros gratitud. Dios siempre espera que seamos agradecidos. Dios espera que mostremos acciones de gracias. Qué bueno que la Biblia dice acciones, porque sí, es muy cordial, educado dar gracias o decir gracias, pero Dios no quiere solamente que digamos gracias. Dios quiere que demostremos acciones de gracias. Eso es lo que deja saber, eso es lo que deja ver que en verdad estamos agradecidos. Bueno, primero Dios quiere que mostremos agradecimiento hacia Él y luego hacia las demás personas que han mostrado su favor con nosotros. Quiero que noten esta frase que les voy a decir, espero la entiendan. El tamaño de la gratitud dependerá no solo del tamaño del favor, o sea, qué tan grande el favor, sino también de la condición del que recibe el favor. Es decir, cuando uno dice, fulano, tal persona me hizo este favor grande, bueno, eso es una parte, un gran favor. La otra parte es en la condición que está el que recibe el favor. Porque, por ejemplo, si yo me quedo en la carretera, ¿verdad?, lejísimo de uno donde arreglan la refacción, las llantas de un vehículo, y se me explota una llanta, y un amigo va pasando por ahí, me ayuda, bueno, en ese momento no tengo cómo arreglarla, pero más adelante se la puedo pagar. Pero es diferente cuando es impagable el favor, es muy diferente. Alguien te hace un favor y tú das gracias y dices, algún día se lo devolveré. Aunque no se pagan los favores, pero eso es lo que demuestra gratitud.
Existen favores grandes y existen favores pequeños, como por ejemplo, si alguien te da un plato de comida cuando tienes hambre y no tienes dinero, bueno, debemos de ser agradecidos y dar gracias. Pero si alguien te da un riñón cuando estás a punto de morir, estamos hablando de otro favor. Uso un ejemplo, si alguien te da de comer y no tienes dinero, más adelante a lo mejor le puedes dar un plato de comida a esta persona. Pero si alguien te dona uno de sus riñones cuando estás a punto de morir, ¿cómo le pagas? ¿Cómo devuelves el favor? No se puede. Solamente podemos ser agradecidos. Y esa persona, si tiene un sentido de agradecimiento, se va a sentir eternamente en deuda con aquel que le devolvió la vida, así como con Jesús. El agradecimiento, mis hermanos, por recibir un plato de comida y el agradecimiento por recibir un riñón es muy diferente, es muy distinto. Repito la frase, el tamaño de la gratitud dependerá del tamaño del favor y dependerá también de la condición en que se encuentra el que recibe el favor. Una de las señales de los últimos tiempos, según el apóstol Pablo, es la ingratitud. Segunda Timoteo 3, versículo 1, voy a leer la versión, traducción al lenguaje actual, una versión un poquito más sencilla. Fíjense lo que dice segunda de Timoteo 3, versículo 1. Le dice Pablo a Timoteo, dice, debes saber también que en los últimos días, así lo dice esta versión, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos. Fíjense, aquí la palabra malagradecidos, obviamente lo mismo que ingratitud, dice Pablo, este tipo de personas se va a manifestar más y más a medida que el fin de los tiempos se acerca. La ingratitud es juzgada por Dios de manera muy severa, mis hermanos, porque los ingratos son los que piensan que merecen todo. La ingratitud es señal de que alguien es egoísta, alguien que no ha entendido el valor de la gratitud, que todo lo que tenemos es porque no lo merecemos, es porque Dios nos los da. En una ocasión Jesús les habló a sus discípulos acerca del perdón y les ilustra una historia acerca de dos deudores. Quiero que noten lo importante del ser agradecidos. Uno de estos dos deudores tenía una deuda humanamente pagable. Escuche bien, humanamente pagable. Pero el otro siervo tenía una deuda humanamente impagable. Y en Mateo 18, versículo 23, Jesús les explica que la gratitud es lo que nos ayuda a perdonar lo imperdonable. No sé si a usted le ha pasado donde tiene que perdonar a una persona que usted quizás se siente que no merece el perdón. Y usted dice, ¿cómo puedo perdonar a alguien que me haya hecho tal cosa? Sin embargo, cuando volteamos la torta y nos medimos de Dios perdonándonos a nosotros, el perdón que nosotros tenemos que manifestar hacia los demás es muy pequeño. Aunque es grande para ti porque te dolió, fue difícil lo que te hicieron, nunca se compara con el perdón de Dios hacia nosotros, jamás. Mateo 18, 23 dice, por lo cual el reino de los cielos, Jesús está usando una ilustración, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. Vamos a ver, descifrar cuántos son 10,000 talentos. Dice, a este, como no pudo pagar, escuche bien, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Vamos a ver el tamaño de la deuda. Recuérdense que el tamaño de la deuda debe reflejar el tamaño de la gratitud. ¿Sí me están entendiendo? Es importante eso. Dice el 26, entonces aquel siervo, fíjense, no tenía cómo pagar. ¿Qué hace una persona que está frente a una deuda y no puede pagar? Pues rogar.
Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Cuánto? Todo, dice el texto. ¿Será verdad? Bueno, aquí vamos a notar que el ruego es un desespero nada más. No tiene con qué pagar. No sé si cuando le llega un cobrador repentinamente así, ¿verdad? A uno que debe, y ahí se la inventa. Dice, no, mira, mañana me deben un dinero y mañana te los pago, ¿verdad? Ahí se la inventa uno. Pero la verdad es que no tiene con qué pagar. Dice el 27, el señor de aquel siervo, escuche esto, movido, esa palabra movido significa que al principio el rey estaba aplicando justicia, ojo por ojo, diente por diente. Te presté 100, ¿cuánto me debes? 100, esa es la justicia. La justicia es justa. Pero este rey, que es una característica que vamos a ver en un momento, de Dios, hermanos, dice que de la justicia se movió a misericordia, fue movido. Sabía Dios que éste merecía ser condenado eternamente, pero fue movido a misericordia. Quiero que noten algo. Nosotros a veces no entendemos las misericordias de Dios. Cuando Dios tiene misericordia contigo o conmigo, es porque otro tiene que pagar tu deuda. No se desaparece. ¿Sí están entendiendo? La deuda no desaparece, alguien la tiene que pagar. Cuando Dios es movido a misericordia, a quien hay que aplicarle justicia, el cual es el deudor, se le aplican a Jesús. Es importante entender eso. Dice el siervo, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, hizo dos cosas. Número uno, ¿qué dice? Le dejó ir, lo dejó ir libre. Ahora usted sabe que una persona, un acreedor puede dejar ir a un deudor libre, pero luego le dice, pero me tienes que pagar. Pero aquí dice otra cosa, aquí dice, lo soltó y le perdonó toda la deuda. Eres libre, no me debes nada. Impresionante. Ahora, si leemos este texto hasta ahí y no desciframos la cantidad que le debe, si yo digo, bueno, le debía $5, usted dice, tanto show para eso. Pero no le debía $5. Cuando alguien nos hace algún favor humanamente pagable, más adelante se lo podemos pagar. Podemos en gratitud hacer lo mismo. Sabemos que entre humanos, como decía, no debemos exigir gratitud, pero siempre esperamos que los demás sean agradecidos cuando le hacemos algún favor. Un favor, mis hermanos, es cuando alguien generosamente te ayuda en un momento donde tú mismo no puedes resolver tu propio problema. En el caso de este siervo es muy diferente. Le voy a decir por qué. Porque el favor que se mostró aquí era acerca de una deuda. De repente, como decía yo, si se me rompe una llanta y alguien me ayuda, me mostró un favor, pero yo no le debía la llanta. Con este siervo era un favor en la deuda que tenía. Vamos a ver qué dice la palabra. Este siervo tenía una deuda que le costaría una eternidad para poder pagarla. Jesús está ilustrando nuestra deuda con Dios con estos números que vamos a ver. ¿Cuánto debía este siervo? ¿Se acuerdan? ¿Se olvidaron tan rápido? 10,000 talentos. Ok, vamos a ver cuántos son 10,000 talentos. 10,000 talentos equivalía, pongan atención, a 60 millones de días de trabajo. Bueno, mi abuela, que murió en esos días de 93 años, me puse a calcular los días por toda la vida que estuvo en la tierra, o sea, 93 años por días. Y me resultó 34,600 días vivió mi abuela. Y luego me dice mi tío, que tiene como 50, mira a ver yo, y él tenía como unos 20,000 y yo como 16. Y comenzamos a calcular los días por todos los años que hemos vivido hasta este punto. Mi abuela vivió 34,000 días, 34,600 días a su edad que murió, 92, 93 años. Bueno, escuche bien, 60 millones de días de trabajo es mucho, ¿sí o no? Bueno, esto quiere decir que si una persona vive por 100 años trabajando todos los días sin descansar ni un segundo, solo llegaría a pagar el 0.06% de la deuda.
Si tú trabajas 100 años sin hacer más nada que trabajar, sin gastar un centavo de ese dinero, solamente cubrirías de esta deuda el 0.06%. Está duro, ¿no? Este siervo necesitaría trabajar aproximadamente 165,000 años para pagar 10,000 talentos. ¿Era grande la deuda? Ahora, cambia la idea cuando le dice su señor, no me debes nada, vete. ¿No cambia la idea ahora sabiendo lo que debía? ¿Sí o no? Bueno, miren, un solo talento, para entrar en perspectiva, un solo talento equivalía a 6,000 denarios. Y un denario era el salario de un día completo de trabajo. Se entiende que para pagar un solo talento, los 10,000, este siervo tendría que trabajar aproximadamente 16 años para pagar un talento de los 10,000, recordando que 100 años de trabajo solo cubriría el 0.06%. Ni el mínimo le estaba mandando, hablando de tarjetas de crédito. Lo que Jesús está haciendo aquí, hermanos, es ilustrando la realidad de nuestra deuda ante Dios. Y les digo algo, en el estudio de la Biblia eso se le llama hipérbole, exageración. Pero esta es una exageración a una escala muy menor de lo que en verdad le debemos a Dios. Cuando entendemos como cristianos la enorme deuda que tenemos con Dios y que fue perdonada, eso debe dar como resultado frutos de agradecimiento todos los días hasta que vayamos a la presencia de nuestro Dios. El servicio que le damos a Dios debe ser de gratitud. La ofrenda que le damos a Dios debe ser de gratitud. El favor que le hacemos a los demás debe nacer de la gratitud. Y esos son frutos de agradecimiento. ¿Cómo sé que en verdad he apreciado la cruz? En mi queja, en mi tacañez. ¿Se dice tacañez? No, mis hermanos, en mi generosidad, en mi agradecimiento, hermanos. Cuando este siervo escucha el monto de la deuda y luego escucha que perdería a su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, lo único que le quedó a este siervo fue reconocer su miseria y rogar a este rey que tuviera paciencia. En Mateo 18:25, quiero retornar ahí para tomar unos puntos. Dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y ahora el texto lo van a leer diferente, ahora entendiendo la deuda. Dice, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Que aún perdiendo su vida, su esposa, sus hijos y sus pertenencias, no le daba ni para el 0.1%. Dice que aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Cuánto? Todo. ¿Se dan cuenta la insensatez de este siervo en este texto? Te lo pagaré todo. Bueno, se entiende que está hablando de un desespero. En aquel día, mis hermanos, el día del juicio final, ya cuando estemos frente al Señor, nosotros cuando hayamos pasado esa línea de redención, dice la palabra que Dios juzgará al mundo y que seremos en sentido humano, ya nosotros estaremos con el Señor, pero el ser humano será juzgado por todas las cosas que ha hecho en la tierra. Cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice que hay libros de las memorias donde se escribe todo lo que hacemos, dato punto por punto. Dice que cuando aceptamos a Jesús como Señor, mis hermanos, en ese momento tu libro de las memorias es borrado, está en blanco. Iglesia, para que tenga sentido, ¿cuántas veces hasta, suponiendo que tengamos todos 20 años, cuántos pecados hemos cometido a los 20 años? ¿1,000? ¿10,000? ¿100,000? ¿1,000,000 de pecados? ¿Quién sabe? En deseo, pensamientos y hechos. Ese día por la fe entraremos perdonados. ¿Usted no cree que es motivo de estar agradecidos? Aun cuando no tengo con qué pagar la renta o no tengo trabajo, aún así, de ahí sale, de la cruz viene el agradecimiento. El Señor de aquel siervo, dice el 27, movido a misericordia, lo deja ir y le perdona la deuda. No le dijo vete, pero no te olvides en mi país se dice mis chelitos, mi dinero. No, le dijo vete y no me debes nada.
Esa frase, mis hermanos, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. El desespero e impotencia de este siervo lo hace hasta perder la razón y el sentido común. Al decir, ten paciencia y yo te lo pago todo. Casi mente, espérame 6 millones de días de trabajo y yo te lo pago. Espérame 165,000 años de trabajo y te lo pago. ¿Qué hizo el rey, mis hermanos? La palabra dice que fue movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. En la Biblia encontramos características de Dios que son las que nos permiten entrar al reino de los cielos. Y solamente voy a hablar de 2 de esas características. ¿Cuáles son? Número 1, diga conmigo la justicia de Dios. Diga conmigo la justicia de Dios. Y número 2, la misericordia de Dios. Ahora, en un sentido muy sencillo, así funcionan estas 2 al 100%. Gracias a que existe la misericordia, Dios nos puede perdonar. Si solamente existiera la justicia, nadie sería perdonado, nadie entraría al reino de Dios. Es por eso que Jesús debió pagar. Y les voy a decir un dato que les va a ayudar como cristianos a entender qué tan grande era la deuda. A veces, no sé si hay cristianos que dicen, bueno, yo no fui tan malo como mi hermano. El hermano mayor el hermano del hijo pródigo, quizás pensaba, ¿verdad? Dice, yo no soy como el sinvergüenza de mi hermano que se bebió el dinero y lo mujerió y se fue a vivir la vida loca. Yo no soy como él, yo voy a la iglesia. Y dice la Biblia que el hermano mayor se quedó afuera y el hermano que se fue a parrandear, que se arrepintió, se quedó adentro. Se volteó la torta. Bueno, se nos hace difícil entender la deuda de todos los pecados que hemos cometido contra Dios. Pero hay una forma de tener una idea, y es mirando lo que cayó sobre Jesús. Cuando analizamos el sufrimiento de Jesús en la cruz y decimos, yo merecía eso, eso nos dice cuánto le debíamos al Señor. Es cierto que no vamos a saber cuántas veces hemos pecado contra Dios. Nos vamos a morir con muchos pecados sin confesar, pero por la fe en Jesús son perdonados. Los pecados que sí tenemos conciencia, los confesamos y nos apartamos de Él. Pero ¿cuántas veces hemos fallado sin saber? ¿Cuántas veces hemos quebrantado la ley de Dios, mis hermanos? Si Dios tuviera cámaras en la ciudad, aunque Él tiene cámaras, pero si reaccionara así como por ejemplo en Nueva York, yo recuerdo que por la iglesia un día encendí mi carro y lo quería calentar por el frío y lo aceleré un poco, o sea, lo aceleré rápido, pero no pasé de 30 millas, era para que calentara porque estaba frizándome yo. Y cuando lo aceleré a 30, vi un flash, me tiraron una foto. Aquí hay cámaras, así me imagino, ¿no? Y digo yo, y cuando miro una foto, $125. Iglesia, ¿usted se imagina que Dios le mande un ticket o multa por cada pecado que cometamos en pensamiento, deseo y hechos? ¿Se imagina? Yo creo que abre el buzón, el correo del buzón lo abre así y lo llena. Bueno, vamos a definir la justicia de Dios. La justicia de Dios es el componente que nos permite que las cosas operen de manera justa. A nosotros nos gusta la justicia cuando nos deben dinero a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tenemos que estar temprano en un trabajo, que te pagan por hora de 8 a 5 de la tarde y tú llegas a las 9, ahí no. La justicia ahí es, cógelo suave, le decimos al jefe, ¿no? Pero la justicia tiene esa naturaleza. 100, si debes 100, paga 100. Si quebrantaste una ley, la ley dice que, en el caso mío, me pasé de velocidad, es de 25, me pasé a 30, tenía que pagar $125. Esa es la justicia. Contra esa no nos quejamos, pero contra Dios sí. Pero como Dios sabe que no podemos vivir solo por la justicia de Dios, por eso viene la fe y la misericordia, mis hermanos. Vivió una vida perfecta. Nos exige que vivamos buscando esa perfección. Pero esa justicia que Dios aplica, por eso cuando Jesús ora en Getsemaní, le dice al Señor, Señor, ¿no hay otra forma de pagar por esto? ¿Sabe lo que le contestó el Padre? Nada.
Dijo, no, no hay otra forma. Y luego Jesús dijo, hágase tu voluntad. Y fue y sufrió el castigo de la cruz que tú y yo merecíamos. La justicia tiene otra característica y es de aplicar juicio. Yo hablaba de la justicia. Si tú tomas $100 prestado, tienes que pagar 100. Si tú trabajas y quedaste con tu jefe que te van a pagar $600 a la semana, lo justo es que te pague ¿cuánto? 600. Si quedaste con el dueño del edificio donde vives o la casa de pagarle la renta de 300 semanal, lo justo es que le pague 300. Esa es la justicia. Pero la otra característica de la justicia es el juicio de Dios cuando quebrantamos la ley. Y ahí Dios aplica el juicio. Bueno, cuando quebrantamos la ley, la justicia de Dios nos quebranta a nosotros. Tenemos que pagar las consecuencias. Eso se sobreentiende. Si pecamos, lo justo es que seamos sometidos bajo los derechos de la justicia, o los decretos, la palabra de la justicia de Dios. Este es el conocido ojo por ojo, diente por diente, que podríamos pensar que es malo. No, ojo por ojo, diente por diente es justo, es la justicia. Este siervo debía a su rey 10,000 talentos. Y lo penoso de todo esto es que no solamente le debía esta gran cantidad, sino que no tenía manera de cómo pagarlo. Y si el rey se queda, escuche bien, nada más en aplicar justicia, este siervo tenía que ir derechito a la condenación. ¿Qué es lo que salva a este siervo? Punto número 2, la misericordia. Ahora escuche bien, una pregunta. ¿Cuál es la solución o alternativa para alguien que bajo condenación no puede pagar su propia deuda ante Dios? Y la respuesta es la misma, la misericordia. No apelamos a su justicia, sino a su misericordia. Ese es Salmo 51. David dice, estoy apelando a tu compasión, Señor. No a la justicia porque me mata, no a la ley, no al mandamiento, me quebranta, sino a tu misericordia, a que tengas compasión de mí. Apiádate de mí, dice David en el Salmo 51. El segundo componente que nos permite estar en el reino de Dios es la misericordia. Miren, si usted se da cuenta, Dios tenía que aplicar justicia al pecado. ¿Sobre quién cayó el juicio? Sobre Jesús. Y Jesús muere por nosotros y a nosotros nos aplica misericordia. Imagínense. ¿Qué es la misericordia, mis hermanos? En el verso 25 dice, así dice, a este como no pudo pagar, esa es la misericordia, no pudo pagar. Aquí vemos claramente que nadie puede pagar su propia deuda ante Dios. Es por esto que Dios aplica misericordia. Podemos hacer el intento como este siervo. Señor, dame más tiempo, yo te lo pago. Pero Dios sabe que no podemos, hermanos. No puedes pagar ni tú ni yo, ni una mentira blanca como algunos le llaman, el cual no existe. Allí en la iglesia le digo a los congregantes que la mentira es blanca dependiendo de quién la diga. Si es el empleado que no quiere trabajar el lunes, dice, le digo una mentirita blanca y no voy a trabajar. Pero si le preguntas al jefe de qué color es la mentira, que está esperando que llegue el empleado, ¿de qué color es? Es negra. ¿Sí o no? El señor de aquel siervo, dice la palabra, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este rey muestra el favor inmerecido sobre este siervo. Es lo que hizo Dios con nosotros, con todos, lo mismo que con este siervo. De aquí surge una pregunta. Este siervo estaba a punto de perderlo absolutamente todo, sus bienes, su familia, aún su propia vida. Pero el rey, dice la palabra, movido a misericordia, dice que le soltó y le perdonó toda la deuda. Punto. ¿Qué se espera de este siervo que ahora está libre, suelto y perdonado? ¿Cómo debe vivir este siervo ante su rey, quien le devolvió la vida, borrando su deuda por completo? Agradecido. Esa es la gratitud del cristiano, mis hermanos, todos los días. Miren, el pago más grande que hemos recibido, el regalo más grande es Jesús. Después de ser cristianos vamos a enfrentar dificultades, a lo mejor no vamos a tener a veces con qué comer. Pero al recordar lo que pasó en la cruz, aunque tengamos la barriga vacía, por así decirlo, aún así debemos de ser agradecidos. Porque aunque nos muramos de hambre, no nos vamos a ir al infierno.
porque Jesús murió por nosotros. Este siervo, mis hermanos, quien fue perdonado, quien no mostró gratitud, dice la Biblia algo impresionante. Vamos a Mateo 18, 28, vamos sobre el final. Mateo 18, 28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, uno igual que él, que le debía ¿cuánto? 100 denarios. 100 días de trabajo en meses es aproximadamente 3 meses. Ahora, esta deuda, si ustedes notan, es humanamente ¿qué? Pagable. El siervo que está mencionando aquí, el consiervo, le debe 100 denarios, 100 días de trabajo. Era pagable. Dice luego, y haciendo de él, aquí haciendo es que lo agarra por el cuello. ¿Quién agarra a quién por el cuello? El siervo que le perdonaron 10,000 talentos. Agarró por el cuello al que le debía a él 100 denarios. Dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le hizo lo mismo. Le rogaba diciendo lo mismo que él le dijo a su señor, pero ahora sí era posible. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Espérame 3 meses y yo te lo pago. Dice el 30, mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, aquí es donde la Biblia nos enseña que Dios puede remover su misericordia. Ahí lo vemos, vamos a ver en un momento. Esta escena, mis hermanos, es lo mismo que sucede cuando nosotros, que no queremos perdonar a alguien que nos hizo algo profundamente difícil, duro, y no queremos perdonar esa deuda. ¿Por qué? Porque hemos olvidado el tamaño de la deuda que el Señor nos ha pagado. Todo lo que un cristiano hace debe ser medido en comparación al favor inmerecido de Dios, mirando todo a través de los lentes de la cruz de Cristo. Así medimos la vida. Cuando tú aprendas a vivir mirando a través de eso, y en tu mesa te pongan arroz vacío o tacos vacíos, tortilla vacía, vas a llorar de agradecimiento, diciendo, ni esto merezco, y lo tomo con acción de gracias. Otra vez la misma comida, mira la carne como quedó salada, y comenzamos a quejarnos. Se nos olvida que no merecemos nada. Bueno, sí merecemos algo, la condenación, dice la palabra. Hebreos 12:28 dice, quiero que noten lo que dice la palabra en comparación a la ingratitud. Dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, la salvación en Cristo nos mete en el reino eterno de Dios, el reino que no tendrá fin, dice Isaías 9. Dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué? Gratitud. Seamos agradecidos que vamos a volver a entrar de donde fuimos echados fuera por el pecado. Gracias a Jesús. Dice, y mediante ella, ¿quién es ella? ¿La esposa? ¿La hermana? ¿Quién es ella? Bueno, es la gratitud. Dice, mediante ella, la gratitud, sirvamos a Dios. ¿Cuál es la gasolina de un servidor a Dios? La gratitud. Dice, agradándole con temor y reverencia, y luego fíjense cómo termina, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios juzgará al ingrato, es la palabra. ¿Por qué Dios espera que seamos agradecidos, mis hermanos? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Nuestra gratitud trae como fruto perdón. Yo no tengo duda que a lo mejor no sé si aquí en esta iglesia, pero conozco mucha gente que le ha pasado cosas o le han hecho cosas que humanamente es imperdonable, humanamente. Pero cuando se mide con el perdón de Dios hacia nosotros, la gratitud debe dar el fruto de perdonar. Por difícil lo que te hayan hecho. No estoy diciendo que es fácil, pero si es posible, si miras la cruz, si entiendes la cruz. La gratitud debe dar como fruto el que debemos de perdonar. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7 es figura de perdonar siempre. No es un número exacto, nada más es una idea de perdonar siempre. Otro fruto que debe salir de la gratitud es el servicio. Hermanos, yo conozco muchas ovejas del Señor que sirven a Dios. Y hay cristianos que sirven de manera ingrata.
y hay otros que sirven de manera agradecida. Conozco muchos cristianos que quisieran darse hasta los cabellos si pueden. Lo quieren dar todo y tú notas que fluye la gratitud sin preguntar. Siempre están dispuestos a servir sin queja. Eso es un fruto de la gratitud. Otro fruto de la gratitud, hermanos, es la gloria que le damos a Dios. Eternamente agradecido, le cantamos en la alabanza. Eternamente agradecidos. Un cristiano redimido debe ser un cristiano agradecido. Y lo podemos leer al revés. Un cristiano agradecido es evidencia de que es un cristiano redimido. ¿Sí lo entendieron? La gratitud siempre agrada al que mostró su favor inmerecido hacia el necesitado. Siempre se ve. El agradecido siempre busca agradar al que le hizo el favor. Dios siempre demanda de nosotros gratitud porque nuestras acciones de gracias son la luz de los que están en tinieblas en este mundo. Tu gratitud y la mía, hermano, mi hermana, es la que hace que Dios se haga visible en un mundo donde nadie puede ver a Dios. Acuérdense que la gratitud se ve en tu vida y en la mía. Damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Vamos a ver, si me alcanza el tiempo, ¿cuánto me queda, pastor? ¿Una hora? Nada más, bien rapidito. 3 efectos de la acción de gracia. Segunda de Corintios 9, nada más quiero resaltar esto porque es importante. 3 efectos de la acción de gracia. Número 1, primer efecto, la gratitud produce generosidad, escuche bien, y la generosidad produce gratitud. ¿Cómo, pastor? La gratitud produce generosidad. Alguien agradecido es generoso, pero la generosidad también produce gratitud. Lo van a ver, segunda de Corintios 9, versículo 9, y lo voy a leer en una versión un poquito sencilla para que se entienda mejor. La versión nueva, Biblia Viva. Dice Pablo, como está escrito, el que da generosamente a los pobres, quiero que noten la idea, hace que su justicia permanezca para siempre. ¿Por qué? Porque el que tiene mucho le da al pobre porque el pobre está orando a Dios para que le supla. No sé si entendieron. Ahí está el pobre, Señor, supla mi vida, y viene el rico, mira aquí para comer. ¿Y qué hace el pobre cuando toma el dinero? ¿Qué hace? Agradecido con Dios y con la persona. No sé si lo entendieron. Porque así como Dios le da semillas al agricultor y también le da el pan al que lo alimenta, así Él mismo, Dios, les proporciona abundantes cosechas para que ustedes puedan ayudar a otros. Cuando Dios te prospera, no te olvides del necesitado. Dice luego el 11, sí, Dios les dará a ustedes en abundancia para que puedan dar en abundancia. Y cuando entreguemos las dádivas de ustedes a los que las necesitan, prorrumpirán en acciones de gracias a Dios. Cuando nosotros ofrendamos a una persona en particular o a la iglesia, hermanos, son oraciones contestadas, porque ese dinero es un fluir. No se va a un bolsillo, no se va al depósito de lo que es la obra para bendecir a otros. Los que están viendo la enseñanza por internet no compraron la cámara. No, a lo mejor no ofrendaron y están recibiendo la palabra por las ofrendas de ustedes. ¿Sí lo están entendiendo? Y por eso damos con ese entendimiento. Sigo leyendo, verso 12. En otras palabras, el donativo que ustedes envíen a un servicio sagrado que surtirá 2 efectos. ¿Cuántos? Ayudará a los que están en necesidad e impulsará esto a estar muy agradecidos con Dios. Los ayuda y los llena de gratitud. Cuando reciban esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios porque ustedes obedecen el mensaje de Cristo. Son generosos y se solidarizan con ellos y con todos. Además, ellos orarán por ustedes con mucho amor, gracias a la bondad de Dios que se manifestó a través de ustedes. Gracias a Dios por el regalo tan maravilloso que nos ha dado y que no podemos expresar con palabras. Es un regalo inefable, inexplicable. Bueno, ese es un efecto de la gratitud. Número 2, otro efecto, nuestros dones espirituales bien aplicados producen gratitud. Fíjense lo que dice 1 Corintios 14:13. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña
Pida en oración poder interpretarla, si alguno tiene el don de lenguas. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, ¿se da cuenta que los dones son dados para bendecir a los demás? ¿Qué pues? Dice el verso 15, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, es decir, si hablas en lengua ahí, y comienzas a hablar en lengua, dice luego, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿De qué sirve que hablemos todos en lengua? Si finalmente, ¿quién sabe lo que dijo? Lenguas e interpretación. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada y finalmente diga, gloria a Dios por esas. En Cancún estuvimos allí con el pastor Vicente y él fue testigo de que la esposa de Chava Pardo, Linda, pues Dios la usa en lenguas. Un don que ha sido muy olvidado porque a lo mejor muchos salimos de iglesias que lo mal usaban. Pero Dios quiere retomar los dones. Y Linda fluía en lenguas y ahí está el pastor. Cuando al final del Congreso de Cancún de matrimonios le dan el micrófono a algunas parejas para que den testimonio. Los tres hablaron ¿de qué? De las lenguas. Dios me habló a través de la hermana, me bendijo y por eso dieron acciones de gracias a Dios. Esos son los dones bien usados. Cuando tú sirves en este lugar y lo haces bien para Dios, la gente da gloria a Dios. Y le dice al pastor, wow, pastor, como yo cuando me fui la primera vez que vinimos, mi esposa y yo, nos fuimos contentos. Nos atendieron bien, o sea, nos llevamos un buen reporte y glorificamos a Dios por sus vidas. Eso hace la gratitud. Punto 3, y termino. La gratitud nos ayuda a resistir el dolor por amor a los demás. La gratitud nos ayuda a resistir el dolor por amor a los demás. Segunda de Corintios 4, verso 14. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos, sufrimos, podemos decir, por amor a vosotros. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Es decir, los que servimos en el ministerio sufrimos para que las personas vengan a Cristo. Sufrimos para servir a los que vienen a esta iglesia. Sufrimos para que las personas se afirmen con Dios. Y finalmente, ese sufrimiento que nace de la gratitud produce en los demás gratitud. Porque ve que alguien sufre por mí, alguien se desvela por mí, alguien ora por mí, alguien me sirve, alguien me da la palabra. Y eso produce más acción de gracias. Sigo leyendo. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, el cuerpo físico, se va desgastando. ¿Cómo vas, pastor? Desgastándonos, ¿no? Y los que sirven a Dios. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Significa que estamos más y más firmes mientras caminamos en Dios. Más anclados en Cristo significa ese peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, lo físico, lo material, lo que se huele, sino lo que no se ve. Pues las cosas que se ven, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Miren, a mí me ha pasado, comparto esto, ¿no? A veces mi esposa me cocina. A mí me gusta la comida cara, yo como comida cara, arroz con huevo. Yo les salgo muy barato a mi esposa. Pero les testifico algo, a veces cuando mi esposa me pone la comida, así ahí me da deseo de llorar, a veces. Me llega, el Espíritu Santo me trae a memoria lo bueno que Dios ha sido. Y he llorado mirando la comida diciendo, no merezco ni esto. Es una buena práctica, mis hermanos. Cuando ustedes si trabajan y reciben un cheque, miren el cheque y digan, Señor, gracias. Si tienen fuerza para trabajar, gracias. Si están en la escuela, den gracias. Cuando vengan a la iglesia, entren con acción de gracia. Si viene un momento de queja, el cual va a venir, acuérdense de la cruz.
Imagínese Jesús siendo clavado allí, el cual tú y yo teníamos que estar ahí. Y eso nos hace olvidar el dolor. Lo que merecía, no recibí. En Deuteronomio 28, hermanos, es donde ustedes ven las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio del 28, del 1 al 14, dice: si me obedeces perfectamente, estas bendiciones te seguirán. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Levante su mano. ¿Cuántos han obedecido perfectamente la palabra? Nadie. Del 15 en adelante hasta el 68 dice: y si no me obedeces, todas estas maldiciones caerán sobre ti. ¿Sabes sobre quién cayó la maldición? ¿Quién fue hecho maldición por nosotros? Jesús. Él obedeció perfectamente, recibe maldición. Nosotros no obedecemos perfectamente, recibimos bendición. Bueno, al recibir por la fe los beneficios de Dios, hermanos, ¿cómo debemos de vivir cada día? Si tenemos o no tenemos la alabanza que dice: por lo que me das y por lo que no me das, porque ya me diste todo. El cristiano, mis hermanos, debe ser agradecido. No un momento, debemos de ser agradecidos. El agradecimiento incluso trae fortaleza para servir y para trabajar en lo secular. Nos da un fruto de alegría por ver que yo merecía la condenación y recibí salvación. Eso es suficiente, mis hermanos. Eso es suficiente. Póngase de pie, por favor. Jesús nos ha limpiado como esos 10 leprosos en sentido espiritual. Ezequiel 36 dice que cuando nacemos de nuevo somos limpiados de todas nuestras inmundicias. Una de las cosas que yo mismo puedo testificar que sentí cuando conocí a Jesús es que la conciencia, cuando está sucia de pecado, cargada, no nos damos cuenta que tenemos un delirio de persecución todos los días. El ser humano no sabe esto hasta que no conoce la palabra. Pero cuando yo conocí a Jesús, yo sentí como que me quitaron un camión de piedra de la espalda. Así me sentí libre. Pensé como que hasta levitaba un poquito de lo liviano que me sentía. Eso significa que la culpa de mi conciencia fue limpiada. Las personas que no tienen a Cristo tienen un constante dolor o angustia en su conciencia por la deuda de pecado. Hace unos días me dio mucha pena esto. Fui a mi país a visitar a alguien para saludar. Y esta familia tiene muchas deudas, tienen negocios y están endeudados. Cuando yo llegué al lugar, conozco a una persona de ahí, me miraron, pregunté por un nombre y yo sabía que era ahí, los conozco. Cuando yo llego y pregunto: ¿está fulano de tal? Todos se miraron así, me miraron a mí y no me contestaron. ¿Saben por qué? Pensaban que yo era un cobrador. Pero mire, antes de reírse, imagínese el dolor de vivir con esa paranoia de vida, de tener deuda que cuando te llaman por tu nombre tú piensas como que es para cobrarte. Bueno, dice Proverbios 28:1: corre el culpable sin que nadie lo persiga. Significa que la conciencia te está siempre diciendo: estás mal con Dios, estás mal con Dios, estás mal con Dios. Y es cuando Cristo viene a tu vida que te arranca todo ese sucio de la conciencia. Tu conciencia es limpiada y tienes vida nueva en Cristo. Ya los pecados que tú cometas después, pues si los confiesas, te limpia de maldad y te limpia de pecado y te perdona. Fíjense qué beneficio. Y cuando venimos al Señor, mis hermanos, recibimos mucho más que solo dinero, posición, casa, carro, ropa. Eso lo consigue cualquiera. Dice la Biblia que Satanás te da eso. Hemos recibido, mis hermanos, vida eterna en Cristo, la vida de Dios. El sábado estaremos hablando de vida nueva en Cristo con los jóvenes. Hemos recibido el Espíritu Santo que vive en nosotros, quien produce el deseo de acción de gracias. Pero si no correspondemos ese deseo, dice la palabra: no apaguéis el Espíritu. Seamos agradecidos, mis hermanos, que no quede en un día esto. Y les aseguro que si caminamos en este entendimiento, el Señor nos va a bendecir. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la gratitud es una celebración. Denle un aplauso al Señor, por favor.
Levante sus manos al aire y vamos a pensar todos a una en la cruz. Pensemos en lo que pasó allí, lo que nuestro Señor atravesó por nosotros. Isaías 53 nos describe lo que Jesús pasó. Dice que quedó desfigurado, no quedó con ningún parecer, o sea, lo acribillaron, es la palabra. Derramó toda su sangre. Y como dice la alabanza, lo hizo pensando en ti, lo hizo pensando en mí. Y cada día de nuestras vidas, como cristianos, vamos a enfrentar dificultades. Van a venir esos días difíciles, claro que sí. Va a venir el sufrimiento, va a venir el dolor. Pero le puedo decir de manera personal, lo que me ha ayudado a mí en fortaleza, cuando viene el orgullo, cuando viene la queja, cuando viene el desaliento, cuando vienen momentos donde me siento que no le encuentro sentido a algo, cuando miro, tú me has dado más de lo que yo merezco. Y eso, como decía Pablo, prorrumpe las acciones de gracias. Estamos agradecidos con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Tú nos has perdonado 10,000 talentos, Señor. Queremos también corresponder, Señor. Queremos corresponder, Señor. Este siervo, a quien le perdonaron los 10,000 talentos, dice que el rey removió su misericordia y lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda, porque no mostró gratitud. Aprendamos de esto, mis hermanos, y seamos agradecidos y demos gracias a Dios. Gracias, Padre.